Bueno, ahora vamos a empezar con un nuevo capítulo de cinemática que son los movimientos compuestos, ¿no? Acá fíjense esta imagen, es un proyectil que ha sido lanzado, ya vamos a hablar de este movimiento que es un tiro oblicuo, ¿cierto? Y su trayectoria es parabólica, así que ahora vamos a hablar a menudo de movimientos que no tienen una trayectoria rectilínea y por lo tanto que no son movimientos rectilíneos. Pero a esta altura ya sabemos manejarnos con los movimientos rectilíneos, uniforme y uniformemente variado, y dentro de ello con la caída libre y el tiro vertical. Así que bueno, vamos a combinar todos esos movimientos en los movimientos compuestos. Vamos a hablar de 4 movimientos compuestos. En esta primera clase es el primero de ellos, que es composición de movimientos rectilíneos uniformes, colineales. ¿Mm? ¿Qué significa colineales? En la misma línea, ya sabemos, que son con la misma dirección. Fíjense, acá vamos a empezar, bueno, ahí está definido. El movimiento compuesto es aquel en donde se aplica una composición de velocidades. Como las velocidades son vectores, componer velocidades es sumar vectores, o sea, componer vectores, ¿no? Así que siempre que hay movimientos compuestos, hay esto, una composición o suma de vectores velocidad, ¿no? Bueno, el primer caso, que es el caso A, lo definí así, como velocidad en un canal. Con lo de canal es para reflejar que se trata de una vía navegable muy estrecha, muy estrecha. Por lo tanto, solamente es posible ir a favor o en contra de la corriente y no hay posibilidad de cruzarlo transversalmente, porque es demasiado estrecho, ¿no? Entonces, por ello, tenemos que distinguir en este movimiento compuesto y en los otros que sigan también, entre dos velocidades. Una velocidad que es la velocidad de arrastre, en este caso del agua. Si es un avión puede ser la velocidad de arrastre del viento, ¿no? Bueno, ahora es del agua. La velocidad de arrastre acá está marcada en azul y suponemos que es constante, o sea que va a 10 metros por segundo en forma constante la velocidad de la corriente de agua, ¿no? Y esta barca o pequeño barquito, digamos, va a ir del punto A al punto B y vamos a suponer que lo hace a favor de la corriente, o sea, va de A hacia B. Entonces está la velocidad de arrastre del agua. Si le fallara el motor, o sea, apagara el motor, lo mismo, iría por acción del arrastre del agua a 10 metros por segundo y llegaría al punto B, ¿cierto? Pero además, no le falla el motor, así que va a haber una velocidad relativa, la velocidad del propio motor del agua. Se llama velocidad relativa y le he puesto B sub R. Ojo, no se confundan con resultante, porque no es la velocidad resultante. La R es de relativa. ¿Por qué relativa? Porque es la velocidad del motor con respecto al agua. Es según lo que puede turbinar el propio motor. Por eso, la velocidad relativa de la barca respecto del agua o del avión respecto del aire es la velocidad debida a su propio motor, a la potencia de su propio motor, podríamos decir, ¿no? Bien, eso está indicado acá. Y en este ejemplo, inicialmente está planteado que la velocidad relativa, acá está en rojo, ¿no? De la barca respecto del agua, respecto de, no, sí, bien digo, respecto del agua, es de 15 metros por segundo. O sea, ese barco o esa barca va a ir a 15 metros por segundo con respecto al agua, pero a su vez el agua se va moviendo a 10 metros por segundo. Entonces se va a dar una composición de velocidades entre dos MRU colineales y de igual sentido. Recuerden que colineal significa que tienen la misma dirección. Enseguida vamos a ver el ejemplo cuando el barco va de B a A, donde va en contra de la corriente, también son colineales. Pero bueno, en este caso son colineales y además de igual sentido. O sea, va a favor de la corriente. Entonces es bastante obvio que si sumamos esos dos vectores vectorialmente, a pesar de que no son magnitudes escalares, son vectores, pero más 10 más 15 va a dar una velocidad B sola, que es la velocidad compuesta final, no le puse ningún subíndice, esa es la velocidad respecto de tierra firme. O sea, un observador que está en tierra firme no está mirando cuánto corre el agua, cuánto es la velocidad del propio motor, ve esa velocidad resultante.
¿Se ubican? Lo mismo pasa con un avión, si va de la ciudad A a la ciudad B, esa velocidad que se observa desde tierra firme es la velocidad compuesta final. Y en este caso la suma vectorial de las dos velocidades, ¿cierto? Siempre la suma vectorial, pero ahora va más 10 de la corriente, más 15 del propio motor, y bueno, da más 25. Facilísimo, ¿no? No cabe en duda que va más rápido, ¿cierto? Tengo el simulador, pero ya lo han visto un montón de veces ya el simulador del barco que cruza el río. Bueno, ya enseguida se lo muestro de nuevo. Ahora, si la barca circulara en sentido contrario, o sea, de B a A, iría en contra de la corriente. Para ello necesitaría una velocidad de su propio motor mayor que diera más que 10 metros por segundo porque va a tener que ir en contra de la corriente, ¿no? Bueno, ya sabemos que el motor aparentemente alcanza para impulsar a la barca a una rapidez de 15 metros por segundo. Recuerden que la rapidez es el módulo de la velocidad, en este caso de la velocidad relativa, ¿no? Una rapidez de 15 metros por segundo. Si la orienta, fíjense que a todo esto estamos trabajando con un sistema de referencias, ¿eh? No lo dije, pero ahí está. Ahí está, entonces está el eje de referencia, el sentido de crecimiento del eje de referencia es hacia la derecha y por lo tanto las dos velocidades eran positivas al inicio, cuando iba desde A hasta B. Ahora el barquito ese va a ir de B hacia A en sentido opuesto, pero sigo trabajando con el mismo eje de referencia orientado desde A hacia B, por lo tanto vamos a tener la velocidad de arrastre que va a seguir siendo igual, vamos a suponer que el agua siga corriendo a la misma velocidad, va a seguir siendo de 10 metros por segundo, positiva, a favor del eje de referencia, pero la rapidez que da el motor de ese barco, de 15 metros por segundo, ahora va a significar una velocidad vector de menos 15 metros por segundo, ahí está en rojo, porque está orientada en contra del sistema de referencias, del sentido de crecimiento del eje de referencias. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad relativa de menos 15. Entonces, si hacemos la composición vectorial, más 10 que tira el agua para irse para el otro lado y menos 15 que pecha el motor de la propia embarcación, acá vamos a tener una velocidad neta o resultante o respecto de tierra firme de menos 5, ¿no? Cuenta súper elemental y que surge de acá también. Estas son magnitudes vectoriales que se suman, pero claro, BA vale más 10, ¿cierto? Bueno, le pongo el símbolo ahí ya de vector, pero BA, que es la velocidad de arrastre, sigue valiendo más 10, pero la velocidad relativa, ahora con el mismo sistema de referencia y el timón para el otro lado, es de menos 15. Por lo tanto, más 10 menos 15 va a dar una velocidad compuesta final respecto de tierra firme de menos 5, lo cual indica que va a ir despacito, ¿no? Antes iba muy rápido porque tenía una rapidez de 25, ahora va a tener una rapidez de 5, ¿no? Va a ir mucho más lento, pero va a volver de B a A y va a poder volver. Si el barco no diera, si el motor de la embarcación no diera de tirar hasta 8, pongámosle, metros por segundo, no podría regresar porque la velocidad de la corriente la superaría el módulo. Pero bueno, en este caso no va a pasar. Fíjense cómo yo me tomé el trabajo en todo este apunte de los movimientos compuestos cuando iba mostrando cada uno, y ahora estamos en el primero, que es el más simple de todos los movimientos compuestos que vamos a ver, donde básicamente el título es, bueno, velocidad en un canal, pero en realidad son composición de MRU colineales. Ese sería el verdadero título más técnico, ¿no? Acá lo puse en la tabla de contenidos, ¿no? Movimiento compuesto, la definición, pero inmediatamente después viene MRUs, le puse en plural, si se me permite, al MRU, MRUs colineales, ¿no? Y eso es lo que nos está ocupando en este momento. Los movimientos rectilíneos uniformes colineales. O voy a favor de la corriente, fíjense que acá hago el detalle, o voy en contra, ¿no? Pero siguen siendo dos movimientos rectilíneos uniformes, porque la velocidad de la corriente va constante y porque la velocidad del propio motor también va constante, no va acelerando la lancha, no va acelerando y el agua tampoco va acelerando, etc. Por lo tanto, son dos movimientos rectilíneos uniformes, colineales, a favor o en contra, pero sigue siendo esencialmente
una cosa bastante simple y termina dando como resultado otro MRU. O sea, el movimiento compuesto final es otro MRU, ¿cierto? A la ida con una velocidad constante de más 25 y a la vuelta con una velocidad constante de menos 5. ¿Se ubican? Bueno, ahí terminaríamos la teoría súper simple y sencilla de este primer ejercicio, este primer tema teórico de movimiento compuesto. Lo podríamos ilustrar con el EducaPlus, no haría ni falta, ¿no? Pero observen ahí, tenemos la velocidad de la moto, llega hasta 15 metros por segundo, acá está en rojo, que es la velocidad debida a su propio motor, y la velocidad de la corriente, que es en azul está la velocidad de la moto de 15, y creo que lo dije al revés, y en rojo la velocidad de la corriente de 10, sumo los dos y da 25, la proa está en la misma dirección de la corriente, y bueno, y va súper rápido, ¿no? El jet ski o la moto de agua, ¿no? Si luego, si lo paro, y bueno, y si lo hago que vaya en contra, ¿cierto? De la corriente, tengo que poner acá la proa a 180 grados, o sea, exactamente en contra de la corriente, con una velocidad de la... A mí me gusta hacer una cosa. Voy a hacer esto, miren. La voy a poner acá, más o menos por acá, y le voy a quitar la velocidad de la corriente. Lo mando a cero, con lo cual no hay corriente. Ah, acá puede ser negativa también y puede ir para el otro lado la corriente. Este es un río muy raro, ¿no? A veces circula para un lado y otra vez para otro, pero bueno, en un río no pasa eso, ¿cierto? Entonces, lo quiero sacar ahí para si me la llevo al medio del río. No quiero que vaya navegando, no quiero que vaya navegando tan cerca de la costa. Se va a pegar contra una piedra, no sé qué, el jet ski. De todas maneras, como quiero que vaya al revés, ahora voy a hacer que vaya de esta forma. Bueno, como quiero que vaya en contra de la corriente, ahora el jet ski va a ir así, le vamos a dar una velocidad de la corriente. Bueno, qué sé yo, pongámosle ahí 10 de la corriente, ahí están las bolitas, viajando a 10 metros por segundo, positivo hacia la... Acá no ponen un eje de referencia, un eje X, un signo, pero por nada del mundo. Te ponen todas rapideces, o sea, módulo de las velocidades. ¿Ven? Es bonito, pero no tiene esa cuestión técnica del sistema de referencia, del signo y esas cosas. Bueno, el módulo, la rapidez de la corriente es de 10, ¿no? La velocidad más 10 y la rapidez de la moto es 15 con la velocidad de menos 15. Allá vamos. Bueno, animamos y obviamente va despacio, bastante más despacio, pero va en sentido contrario. Ya está, esto, más animación no requiere esto. Se ubican. Eso es una cosa muy sencilla, ¿cierto? Bueno, ahora podríamos terminar acá este tema, ¿cierto? Pero no voy a terminar acá este tema. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, ay, qué fácil este movimiento. Y después toman un ejercicio y es el más difícil de todos, ¿no? Como pasa en el trabajo práctico que tenemos acá en la guía, tomados los ejercicios de evaluaciones de ingreso a la facultad de medicina u otras carreras. El primer ejercicio del trabajo práctico, que está al final del apunte, ¿no? Es un problema de este tipo. Pero como no lo voy a hacer, es el único que hay de movimiento compuesto de composición de dos MRUs colineales, como no lo voy a quemar ahora, haciéndolo, he preparado un ejercicio para que hagamos ahora, ¿no? Lo he redactado, fácil, relativamente, ¿no? Y van a ver que no es nada fácil, ¿no? Así que, fíjense, vamos a empezar vamos a leer, ¿cierto? El enunciado y lo voy a resolver para que vean cómo se puede hacer un problema que te pueden tomar de composición de velocidades colineales, o sea, velocidades de 2 MRU, ¿cierto? Colineales a favor y en contra de la corriente y todo junto y todo bien mezclado. Allá vamos. Si saben hacer esto y ven cómo se hace esto, van a poder hacer sin problemas ese ejercicio 1 del trabajo práctico de los movimientos compuestos. Allá vamos. Dice así, el enunciado. Una embarcación viaja por un río, desde el puerto A hacia el puerto B, muy parecido a lo de recién, distante 12 kilómetros, y retorna al punto de partida en 30 minutos.
si la velocidad de la corriente de agua es de 5 metros por segundo, la favorece a la embarcación en el camino de ida y permanece constante a la vuelta, ¿cuál es la velocidad de la embarcación respecto al agua? Para más datos, por su propio motor. O sea, la VR, la velocidad relativa, me están pidiendo. Mirado así ya no es tan fácil, ¿no? Y me dan el tiempo total que demora en ir y en volver, pero cuando va a favor de la corriente y cuando vuelve en contra de la corriente. Así que vamos a tener que hacer un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas, va a desembocar en una ecuación de segundo grado, así que hay un trabajo matemático para hacer. Voy a empezar a dibujar. Bueno, ahí está un primer dibujo, con la embarcación yendo del punto A o puerto A al puerto B, distante 12 kilómetros. 12 kilómetros lo paso a metro, 12.000 metros. Es la distancia entre los dos puertos. Tenemos la velocidad de la corriente que la favorece en el camino de ida de A hacia B, así que la velocidad de arrastre del agua es de 5 metros por segundo, ¿no? Y permanece constante a la vuelta, eso lo vamos a ver después. Primero vamos a ir a la ida, ¿cierto? Y la incógnita es la velocidad relativa, o sea, la velocidad debida al propio motor de la embarcación, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer las ecuaciones. Fíjense que retorna al punto de partida en 30 minutos. O sea, 30 minutos es el tiempo que le toma ir de A a B y después de B hasta A. Supongamos que ni bien llega a B, ahí nomás emprende el camino de vuelta, no dice que haga otra cosa, así que llega de A a B y ahí nomás vuelve de B a A. Y para todo demora 30 minutos. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el tiempo total se va a componer de dos intervalos. Un intervalo T1, que es el tiempo que demora en ir a la ida, y un tiempo T2 que demora en volver. Y la suma de los dos van a ser los 30 minutos. Y ya que estamos, como voy a trabajar en metros, tengo la velocidad en metros por segundo, ya pasé la distancia entre los dos puertos de kilómetro a metro, quiero los tiempos que estén en segundos, si no me va a quedar inconsistente con las unidades de la velocidad, así que los 30 minutos lo vamos a pasar a segundo, fracción unitaria de conversión, ¿cierto? Un minuto son 60 segundos, minuto se va con minuto, y ello me va a dar 30 por 60. Vamos a tener 1800 segundos, justo media hora, ¿eh? La mitad de 3600. 1800 segundos. Ese va a ser el tiempo que va a durar todo el movimiento. Ahí está. Lo voy a necesitar. Bueno, ahora vamos al camino de la ida de nuevo. Fijémonos que acá hay un movimiento rectilíneo uniforme al final, ¿no? Porque son dos velocidades que constantes y colineales y de igual sentido y que se suman, además, porque son colineales y de igual sentido, y va a haber un solo movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la fórmula que vamos a aplicar simplemente es la famosa fórmula de velocidad igual a desplazamiento sobre tiempo, nada más, sobre el intervalo de tiempo. Esa es la básica, digamos. Por supuesto, esa es lo que hay que tener en mente, ¿no? Es un MRU, así que allá vamos. La velocidad a la ida es igual a la suma de la velocidad relativa más 5. Lo voy a poner así, sin unidades. La velocidad de arrastre. Así no embarullamos porque vamos a trabajar bastante matemáticamente, así que no me embarullo. BR, que tiene que estar en metros por segundo, más 5 metros por segundo es la velocidad a la ida. Y la velocidad a la ida es igual a la distancia recorrida a la ida, que son 12.000 metros, dividido el tiempo empleado a la ida, que no lo conozco, pero que yo lo voy a nombrar como T1. ¿Se ubican? Ahí tenemos una ecuación con dos incógnitas. La velocidad compuesta total, BR más BA, igual al desplazamiento, 12.000 metros, sobre el tiempo que demora en ir, que no lo conozco. Una ecuación con dos incógnitas. ¿Ven ahí? BR y T1. La voy a numerar 1. Y voy a salir a buscar otra ecuación
Si es posible que relacione a esas mismas dos incógnitas, así armo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo resuelvo. ¿Vieron que al final no es tan fácil? Bueno, eso sería la primera ecuación. Ahora vamos a plantear la segunda ecuación, con lo cual voy a hacer un dibujo de nuevo de la segunda instancia del viaje. Bueno, ese sería el cuadro de situación a la vuelta del barco, cuando va de puerto B al puerto A. Fíjense que ahí le puse el sistema de referencias, que antes no lo había puesto, pero se sobreentendía un poco, ¿no? El eje de referencia no lo voy a cambiar en la mitad del ejercicio. Entonces tengo el eje X ahí en verde, lo desfasé un poquito para que no se encimara con todos los demás vectores, y ahí tengo el sistema de referencia de nuevo en el caso de la vuelta. Y ahora vamos a ver qué ocurre a la vuelta, ¿no? Vamos a ver que a la vuelta la velocidad relativa va a ir a la misma rapidez, pero para el otro lado. Por lo tanto, podríamos hacer dos cosas. Primero lo voy a hacer atándome bien al sistema de referencia, con pelo y señales del sistema de referencia para que no queden dudas, pero después voy a hacer algo más práctico y más fácil de asimilar y demás. Pero a la vuelta, yo voy a tener lo siguiente acá. La velocidad relativa va a ser menos BR. Obviamente entonces BR es la rapidez relativa, que es lo que me termina preguntando el problema. La velocidad de la embarcación respecto del agua es el módulo de BR, no me están pidiendo un número negativo ni positivo en particular. Entonces, a la vuelta, si a la ida va con BR, a la vuelta tiene una velocidad relativa de menos BR. Está claro, ¿no? Porque va para el otro lado. La velocidad del agua es la misma, más 5, porque sigue corriendo en el mismo sentido, obviamente, el agua. Los ríos no cambian de sentido. Podría cambiar la velocidad si de la corriente, si se estrecha, si hubiera un estrechamiento, un rápido, pues podría aumentar la velocidad de la corriente en el transcurso de un río, pero no el sentido, ¿no? Porque el agua va, muchas veces dicen aguas abajo, porque los ríos corren para abajo por gravedad. Bueno, había dicho que no iba a poner las unidades, así que voy a quitar el metro ese de acá. Ajá. 12.000 metros sobre T1. Bueno, a la primera ecuación. Lo voy a poner sin unidad porque voy a requerir trabajar matemáticamente. Y acá viene lo siguiente. La velocidad a la vuelta es menos BR más 5. Es igual al desplazamiento a la vuelta, que es menos 12.000 metros, debido a que voy en contra. Otra vez acá le hice doble flecha, pero bueno, estamos hablando de vectores de desplazamiento, no simplemente distancia entre el puerto A y el puerto B. No, desplazamiento, recuerden que la fórmula es esta. La velocidad es el desplazamiento sobre el delta t, así que el desplazamiento es un vector y la velocidad también es un vector, así que bueno, por eso está, si me ato al sistema de referencia, es exactamente de esta manera que hay que anotarlo. Dividido el tiempo que demora, que es T2, que no lo conozco. ¿Se ubican? Y ahí tengo entonces una segunda ecuación que vuelve a relacionar TBR con T, en este caso con T2, no con T1. Así que si lo miro así a primera vista, yo diría que hay dos ecuaciones, ¿no? Con tres incógnitas. BR, que es lo que yo quiero calcular. T1 y T2. Hay tres incógnitas. Siempre para que un sistema sea resoluble, tiene que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. De ecuaciones linealmente independientes, se dice, que de incógnitas. Entonces acá tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Todavía no es así resoluble. Pero, bueno, la tercera ecuación que termina de resolver esto se obtiene de acá. Esta es, digamos, T1 más T2. La tercera ecuación sería esta. T1 más T2 es igual a 30 minutos, que habíamos dicho es 1800 segundos. Lo voy a poner sin unidad ahora para que no me embarulle más el tema. Se ubican, ahí está el sistema resoluble. Incluso yo podría tomar la calculadora y resolver esto, ¿no? Resolver usando los métodos de la calculadora. No podría porque no es un sistema lineal. No es un sistema lineal. T1 va a pasar multiplicando a BR y van a pasar términos con dos incógnitas. No, con la calculadora no se podría sacar. Bueno, pero eso es matemáticamente, si la queremos complicar, es así. Tres ecuaciones con tres incógnitas. BR, que están las dos primeras ecuaciones, T1 y T2.
¿no? Bueno, así es muy difícil, ¿no? Entonces, se puede hacer de muchas maneras. Yo esto con el paso del tiempo, este tipo de problemas lo he sabido resolver de diversas maneras y con la experiencia me he encontrado cuál es la mejor, ¿no? De todas maneras, el alumno sufran un poquito, sufran un poquito, o sea, trabajen, jueguen con la matemática. Por ejemplo, acá tenemos T2. Si despejo T2 de acá, quedaría 1800, o de acá, si despejo T2 quedaría 1800 menos T1. Y podría poner acá, en lugar de T2, reemplazarlo por eso. O sea, por 1800 menos T1. Y tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, BR y T1. BR, y acá también estaría T1, porque acá iría 1800 menos T1. Serían dos ecuaciones con dos incógnitas, pero tampoco son ecuaciones lineales que me permitirían sacarlo con la calculadora. Tampoco sería el caso debido a que quedarían ecuaciones de tipo hiperbólicas y demás, porque las incógnitas aparecerían multiplicadas entre sí. Sería un poco, es trabajoso, pero es matemática, así que se podría hacer perfectamente. Como lo he hecho muchas veces este problema, y ya encontré cuál es la mejor manera de hacerlo. Y la mejor manera de hacerlo es esta. Miren, voy a despejar T1 de la primera ecuación y T2 de la segunda. Y lo voy a reemplazar en la tercera, a los dos, a T1 y a T2. Así que allá vamos con el fragor matemático que tiene este ejercicio. Voy a despejar T1 de acá y queda que T1 es igual a raya de fracción. T1 pasa multiplicando al binomio BR más 5 y entonces quedaría acá 12.000 metros y BR más 5 pasa dividiendo. Lo hago directamente en un solo paso. Se puede hacer perfectamente. T1 pasa donde está BR más 5, si lo pasa paso a paso, paréntesis, paréntesis al BR más 5, porque T1 va a pasar multiplicando a ese binomio, y luego ese binomio pasa dividiendo donde estaba T1 y está bien despejado. Hago lo mismo o algo similar con T2, pero antes de ello, eh, tengo ganas, bueno, sí, lo hago ahora, si no va a ser mucho lío. Despejo de acá T2, ¿cierto? Despejo de acá T2 y T2 va a quedar igual a, acá arriba va a quedar menos, lo mismo de recién, menos 12.000, ¿cierto? Y abajo va a quedar menos BR más 5. ¿Mm? Un poquito de matemática mínima, mínima, ¿no? Y voy a sacar el menos de factor común en el denominador, de manera tal que me quede BR menos 5, acá. Menos BR, ahí está el menos BR. Menos 5, ahí está el más 5. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Entonces ahora se va el menos con el menos de acá. Ojo con cancelar el menos con este menos de acá, que no se podría, porque acá hay un binomio. Pero entonces va a quedar que T2 es 12.000 sobre BR menos 5. Ahora que ya tengo despejada a T1 y a T2, la voy a reemplazar en la tercera ecuación. Y va a quedar, bueno, directamente copio acá. Ese es T1. Sumado con T2. Ah, el T2, bueno. Copiar acá y voy a hacer un cambio y listo. Acá es BR menos 5, ¿cierto? 12.000 sobre BR más 5 más 12.000 sobre BR menos 5 es igual a 1800. Bien, que es el tiempo total. Ahí está, T1 más T2. Ese fue el despeje que hice, ¿ven? Despejé T1 de la primera ecuación, despejé T2 de la segunda ecuación y lo reemplazo los dos ahí y ahí tengo una ecuación con una sola incógnita, que es la que yo quiero, que es la velocidad del propio motor del barco, BR, velocidad relativa. ¿Se ubican? Entonces acá, bueno, lo que viene a continuación es todo matemática, ¿cierto? Súper elemental la matemática, ¿no? Y vamos a tener el 12.000 lo voy a sacar de factor común, abro paréntesis,
¿no? Y acá voy a tomar como un denominador. Cierro acá. Primero vamos a hacer lo más obvio. Acá dice 1800 y acá dice 12.000. Bueno, evidentemente se pueden cancelar los ceros. Puedo dividir por 10, miembro a miembro. Puedo dividir de nuevo por 10, miembro a miembro. Se puede hacer porque ya tomé de factor común el 12.000, ¿no? Entonces, bueno, no, lo voy a hacer paso a paso porque a ver si voy a... Ah, qué toque. No sé qué hice. Bueno, em, acá quedaría 1 sobre BR más 5 y 1 sobre BR menos 5. Bueno, en el otro paso también voy a simplificar el 18, ¿no? 18 de 3, 6. 120 dividido 3, 40, ¿no? Entonces ahora esta ecuación va a quedar, voy a seguir acá para la derecha. Esta ecuación va a quedar 40 por, ahora sí, voy a tomar el común denominador que estaba por tomar recién, ¿no? No lo hice todo en un solo paso para que no se perdieran, pero el 12.000 lo saqué de factor común primero y ahora voy a tomar el común denominador. Bueno, entre BR más 5 y BR menos 5, como son dos binomios conjugados, digamos, no son iguales ni opuestos, la única forma de resolver esto es tomar de común denominador el producto de los dos, no hay otra. O sea, BR más 5 por BR menos 5. Ese es el común denominador. Dividido BR más 5 da BR menos 5. Luego, más BR más 5 por BR menos 5 dividido BR menos 5 da BR más 5. No hace falta poner paréntesis porque está sumando, ¿o no? Y queda eso. Con lo cual se va el menos 5 y el más, con el más 5. Y acá esto va a quedar igual a 6. Estamos diciendo, ¿no? Porque 3 por 6, 18, 3 por 40, 120. Lo demás está bien simplificado. Trato de hacerlo más. ¿Y se puede un poco más o no? Em, de, de 2. De 2. Y bueno, y sigamos, ¿o no? Sigamos simplificando. 6 dividido 2, 3. 40 dividido 2, 20. Hasta ahí puedo llegar, ¿o no? Entonces, espero no haberme equivocado en ningún paso, ¿no? Entonces, esto va a quedar, va a quedar 20 por 2BR, porque BR más BR es 2BR, ¿cierto? Y voy a aprovechar para pasar este producto multiplicando al 6, al 3. Acá quedó un 20 y acá quedó un 3, así que multiplicando al 3 lo voy a pasar a este producto. Y como esta es una diferencia de cuadrados, no hace falta que volvamos con eso, pero ustedes ya saben lo que es una diferencia de cuadrado, ¿no? O sea, la A más B por A menos B es A cuadrado menos B cuadrado, o sea, BR cuadrado menos 25. Y si no hacemos la distributiva, BR por BR, BR cuadrado. BR por menos 5 se cancela con más 5 por BR y luego queda menos 25. Así que eso pasa multiplicando al 3, ¿no? Y ahora, para terminar, voy a tomar acá, voy a hacer la distributiva y esto va a quedar 3BR al cuadrado. Acá tengo 20 por 2, 40BR. Este 40BR va a pasar restando porque es una ecuación de segundo grado esta, ¿eh? A ver si empiezan a tratar de despejar BR en función de BR al cuadrado. No, es de segundo grado. 3BR cuadrado, 40BR pasa restando como menos 40BR y 3 por 25, 75, no pasa a ningún lado, negativo. Y ahí tengo una ecuación cuadrática. Como ven que matemáticamente no era nada fácil resolver el problema. Tampoco es tan difícil, pero hay que saber hacerlo porque lo pueden tomar en un ingreso. Bueno, voy a agarrar la calculadora y lo voy a sacar con la calculadora, con la ecuación cuadrática. Si no tienen la ecuación cuadrática, tienen que usar la fórmula resolvente.
de la ecuación de segundo grado. Así que allá vamos, EQN, 5 EQN, AX cuadrado más BX más C igual 0. Ahí está, AX cuadrado, bueno, X es BR, ¿no? Más B más C. Entonces la 3. 3, perdón, 3 menos 40 y menos 75. Y da 15 metros por segundo. Y el otro resultado lo busco acá, menos 5 tercios, que es menos 1,66. No puede ser, porque si va a menos, a una velocidad negativa, digamos, en el camino de ida puede ser que vaya despacito, porque ese menos 1,66 es menor que el módulo de la rapidez de la corriente, que es 5, ¿no? Podría ir de A hasta B, pero después como vuelve de B hasta A con una velocidad negativa, con una velocidad negativa podría volver, pero el tema es que es menor de módulo que la otra. Bueno, ya enseguida voy a razonar un poquito más respecto a este tema. 15, ese es el valor correcto y esa es la solución. La velocidad relativa es de 15 metros por segundo. Velocidad relativa, 15 metros por segundo. Bien, decíamos que ahí está la velocidad final, la velocidad relativa del barco respecto del agua, ¿no? De 15 metros por segundo. Pero quería que, vamos a verificar a ver si ese valor es consistente con los datos y todo lo demás que está planteado en el ejercicio. Lo voy a verificar, así ya terminamos con el ejercicio. Pero quiero mostrarles que si ese valor que acabamos de despreciar, lo vamos a despreciar porque no, ¿por qué lo vamos a despreciar? Porque uno puede decir, ¿por qué? ¿Cómo lo elijo? Porque una velocidad podría ser negativa. Podría ser negativa. Menos 5 tercios. Fijémonos acá. A la ida, ¿puede ir de A hasta B? Puede ir de A hasta B. Porque la velocidad de la corriente va de 5 y si la velocidad relativa es negativa, o sea, si enfoca para el otro lado el barco, ¿no? A 1,66 de módulo, todavía sigue siendo la velocidad resultante o la velocidad compuesta final todavía sigue siendo positiva, así que va a ir, porque se lo va a arrastrar la corriente ya que BA es mayor que el módulo de esta supuesta BR, ¿no? Pero a la vuelta no va a poder volver, no va a poder volver porque va a tener un módulo de la velocidad, y acá encima tiene que ser positivo porque es el módulo de la velocidad de 1,66 y la corriente va a ir para el otro lado de 5 y lo va a arrastrar y no va a poder volver. Bueno, esta solución matemática se logra con los tiempos negativos, no nos preocupemos, pero como matemáticamente t es como una variable x, y, z, t1, t2 puede ser negativo. Entonces, si uno tomara como correcto este valor, t1 sería un valor muy grande, mayor a los 1800 segundos, y t2 sería un valor negativo, y sumando los dos se cumplirían las tres ecuaciones, matemáticamente se cumplirían las tres ecuaciones, pero no físicamente. Esa es la idea. Por eso ese valor lo descarto. ¿Se ubican? Ya está. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a verificar. Voy a verificar esto, a ver si las ecuaciones se estarían cumpliendo o no. Allá voy. Vamos a ver. Estamos diciendo que la velocidad mode 1 para salir de la modalidad de ecuaciones, estamos diciendo que la velocidad relativa es de 15, ¿no? Bueno, veamos. Si esto es 15, lo voy a reemplazar acá, rápidamente. 15 más 5, 20, ¿no? 20. Entonces, voy a despejar, bueno, de acá, lo hago acá. T1. T1 sería 12.000 sobre 15 más 5, 20. Si querés le ponemos 15 más 5 ahí, verifico y da 600 segundos. O sea, si verifico, supuestamente demora 600 segundos en ir. Lo voy a anotar acá en verde. T1 terminaría siendo igual a 600 segundos, ¿no? Voy a calcular T2 de una manera similar, a ver cuánto daría. Y T2 sería 12.000 y sería, bueno, el menos se fue con el menos, 12.000 sobre BR menos 5.
BR menos 5, 10 digamos, 15 menos 5. Estamos verificando a ver si el BR trabaja bien, de 15. Y da un tiempo T2 también positivo. ¿Ven? El otro resultado daría un tiempo negativo. Este tiempo T2 negativo. Por eso no puede demorar un intervalo de tiempo negativo en volver de B a A. Así que el otro está bien matemáticamente, pero mal en la aplicación física. El tiempo T2 es de 1200 segundos. O sea, el doble demoró al volver. Y esto por ir en contra de la corriente, ¿no? Sumo los dos tiempos y tiene que dar 1800. Y está bien, ¿no? 600, 1200 más 600, 1800, que son los 30 minutos que decía el enunciado que duraba el movimiento total. Y de esa manera queda demostrado y resuelto un ejercicio bastante complejo matemáticamente realizado a partir de este primer tipo de movimiento compuesto, que es el más simple en la teoría, pero que puede dar lugar a problemas complicados, como le estoy diciendo, desde el punto de vista matemático, de resolución de sistemas de ecuaciones y demás. Así que de tarea tienen que hacer el ejercicio 1, que es el único que hay de este primer tipo de movimiento compuesto, y después vamos a pasar en la próxima clase a otros tipos, la parte B y otros tipos C y D de movimientos compuestos que existen. Terminamos así esta clase.